Bueno, hoy tenemos una videoconferencia que se hizo desear, que muchos habían anotado la semana pasada, y que es un tema que convocó bastantes puntos, con lo cual estoy súper contento. Ustedes saben que cuantos más se conectan y más pueden aprovechar los contenidos que damos, más contenta me pongo. Hoy tenemos el agrado de recibir a Patricia Sáenz, que es la coordinadora del Ministerio de Trabajo y Producción, la coordinadora de violencia laboral, y tenemos también a Sonia Sago del equipo técnico. Lo que nos van a contar un poco ella es el tema de la importancia, ¿no?, de detectar la violencia laboral, los malestares que genera en los trabajadores, cómo también hace disminuir la productividad, y además nos va a explicar también qué es lo que hacen desde su secretaría, desde su dirección, para que ustedes puedan acercarse y estar más empapados de qué se puede hacer frente a una situación de violencia laboral. Recuerden que hoy la capacitación la damos en el marco de las capacitaciones que viene realizando COFEMOD con las diferentes provincias, con la finalidad de recopilar a través de esas videoconferencias buenas prácticas para poder realizar el manual de buenas prácticas que están armando este año. Así que bueno, yo les agradezco mucho y ¿por qué? Porque ellos vienen por voluntad, o sea, las convocamos y vienen por voluntad propia, pero prepararon la presentación, todo para ustedes. Así que bueno, mil gracias y como siempre hacemos la exposición durante 45 minutos y después me van diciendo en el chat, que lo voy a estar administrando todo el tiempo, cuando quieran hacer una consulta, así podemos hacer un intercambio. Chicas, las dejo, no hablo más. Bueno, Mora, me avisan que Tucumán no escucha. Sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a hablar con mi compañera Sonia de un tema que para nosotros es sumamente importante, fundamentalmente porque la violencia laboral afecta a la salud y el proyecto de vida de cualquier trabajador o cualquier trabajadora. Hace ya más de 16 años venimos trabajando en esta temática, que si bien es un tema que está muy naturalizado y hasta culturalmente muchas veces aceptado, lo que nos ha llevado durante todo este tiempo es empezar a pensar cuáles son las conductas que deben ser tipificadas como violencia laboral. Yo recuerdo que allá en el año 2004, más o menos, tuve la suerte de coordinar una comisión que era la Comisión Normativa de la CTO, la Comisión Tripartita de Oportunidades, que estaba el sector empresario, gubernamental y el Estado, y muchas veces se preguntaba por qué tantos trabajadores y trabajadoras se enferman cuando tienen que ir a trabajar. Entonces, lo que empezamos a pensar en ese momento es la importancia que tiene el trabajo en la vida de cada uno de nosotros, fundamentalmente como constitutivo de la identidad. Por eso cuando hablamos de violencia laboral, lo que hacemos, espero no equivocarme con la firmina, es empezar a ver qué tiene el significado que tiene el trabajo, porque no solo nos brinda una independencia económica y un lugar donde podemos sociabilizarnos y encontrarnos, y especialmente en las mujeres el tema económico es sumamente importante porque permite en muchos casos también salir de la violencia que padecen en el ámbito privado, pero fundamentalmente lo que hace en cuanto a la identidad. Cuando veníamos acá con Sonia decíamos, si nos presentaba Mariana, decía quiénes somos, ¿no? Es Patricia de la Oficina de Violencia Laboral, Sonia de la Oficina de Violencia Laboral. Por eso cuando uno empieza a sentir el temor de que empieza a perder eso de quién es y de dónde se identifica, los problemas de salud se empiezan a manifestar. Lo que hicimos fundamentalmente primero es definir de qué hablábamos cuando hablábamos de violencia laboral, porque había muchos conceptos, porque muchas situaciones se viven como violencia laboral y no lo son, sino cuando en la relación de trabajo se produce un abuso de poder que tiene como finalidad excluir o someter a otra persona, y que esto trae graves consecuencias en la salud psicofísica. ¿Algo ahí? No, bueno, nada más que el abuso de poder entendido en un sentido amplio, no solo como el poder formal que puede tener el empleador o quienes representan al empleador, sino también el poder que emana a veces de aspectos más informales, de la mayor antigüedad, de algún liderazgo negativo, de alguna preeminencia que tiene alguien en el ámbito de trabajo que a lo mejor
no tiene ninguna facultad derivada del empleador, pero tiene esa posibilidad de abusar de un poder de hecho, no de un poder de derecho sobre sus compañeros y compañeras. Por eso siempre cuando se habla de violencia laboral, uno lo primero que visibiliza es que la violencia laboral se produce de un superior a un inferior, pero muchas veces se puede dar también entre los propios compañeros, entre los pares. Esa es la violencia más dolorosa porque se pierde el sostén y el lugar de acompañamiento en estas situaciones difíciles que muchas veces ayudan a salir los propios compañeros de trabajo, y también puede ser de un inferior a un superior. Rara vez, ¿no? Rara vez, muy rara pero vez, pero sucede. Sucede. Bueno, en realidad cuando hay una situación de violencia puede afectar a uno o varios trabajadores y a algunos de los distintos aspectos de esa definición que vimos anteriormente. Pero como lo que a mí me gustaría recalcar para poder sacarlas de otras situaciones que se manifiestan como violencia y tal vez son vividas como violencias pero no son, por ejemplo tener un jefe difícil, Claro. o cuando las órdenes no se dan en forma clara, o cuando se produce algún cansancio producido por el trabajo, en el caso del burnout. Es que en el tema de la violencia laboral, a diferencia de otras situaciones, lo que hay es una finalidad concreta, que es anular al otro o sacarlo de la organización, ¿no? Así es. ¿Querés contarles cómo se manifiesta, Sonia, a veces? Sí, lo cuento. Yo quería decir también que a veces hay situaciones que si bien en el Estado no se producen, pero que pueden parecerse también a la violencia, que son ilícitos jurídicos, como no se paga el salario, no se paga íntegramente, no se paga tiempo, no se reconocen horas extras. Eso es evidenciado como una situación violenta y en un sentido amplio lo es para cualquier trabajador, pero no está esta finalidad dirigida a ese trabajador puntual de anularlo, de someterlo, de destruirlo, salvo que este ilícito jurídico también vaya acompañado de toda una cadena de comportamientos en lo que sí puede entenderse como abuso de poder con esa finalidad. Y se da a veces por acciones o omisiones. Hay muchos ejemplos. Esto es cuando me dan tal vez demasiadas tareas que no puedo cumplir porque se dan de forma evidentemente para que no pueda cumplir y alcanzar el objetivo, a través de muchas veces sacarlos de reuniones o de información importante. Por eso decimos que sea por acción u omisión, pero fundamentalmente lo que trata de hacerse es generar miedo, el miedo a perder el trabajo, y lo que se produce es la naturalización de un proceso en donde todas las prácticas comienzan a aceptarse como normales, y se conoce realmente que es un tema específico de violencia laboral y las consecuencias que eso trae. Así es. Vamos para la otra. Vamos. ¿Vos decís? Bueno, cuando hablamos de violencia laboral, hablamos de distintas formas, ¿no?, en que se pueda manifestar. En general son tres: la agresión física, el maltrato psicológico y el acoso sexual y la agresión sexual. No siempre se da de forma pura, a veces hay una agresión física que termina luego con un acoso sexual, o el maltrato psicológico con acoso sexual. Lo que vemos siempre es que hay un acoso psicológico, porque en cualquiera de sus formas hay un golpe, digamos así, a la psiquis. ¿Lo definimos? Sí, claro. La agresión física, bueno, no requiere demasiada explicación, ¿no? Es todo comportamiento que causa o está destinado a dañar físicamente al trabajador o la trabajadora. Es la que se da quizás con menor frecuencia, al menos en nuestra experiencia, en los casos que nos llegan a nosotros, pero hemos recibido denuncias por golpes de puño, por heridas de arma blanca, por empujar, por apretones, exactamente. Sigue siendo el lenguaje de la violencia física todavía una forma de imponer poder en algunos espacios laborales. El acoso sexual es toda conducta, un comportamiento que tiene cierta sistematicidad y tiene un contenido sexista. No solo es la aproximación indebida, el contacto, la propuesta, la amenaza, sino también la insinuación, el chiste de mal gusto,
la observación malintencionada, siempre y cuando todo esto sea vivido con rechazo y con humillación por parte de la destinataria o el destinatario. O sea que no hay ninguna especie de consentimiento. No hay en esta consentimiento, situación. claro. El otro está manifestando directamente el rechazo y el acosador insiste, persiste en estas actitudes. El acoso sexual es particularmente dañoso para la psiquis de la víctima. Dije hace un rato trabajadora o trabajador porque también existe acoso sexual para los varones, esto no es exclusivo de las mujeres, si bien en el imaginario colectivo siempre las mujeres hemos sido históricamente las más acosadas. Y en realidad, en el tema del acoso sexual para hombres, tiene que haber un gran componente de discriminación, porque en general se acosa a los varones que tienen otra elección sexual en el tono de burlarlos de su elección, ¿no es cierto? Entonces el daño es bastante importante. Así es. Bueno, como es tan impertinente la observación sexual, el acoso sexual, la propuesta sexual en el ámbito de trabajo, esto causa un particular gravamen a la víctima y la víctima, vamos a hablar de la mujer si quieren, que normalmente es a la que más le toca atravesar estas situaciones, no se siente con la misma posibilidad de defensa frente al acosador que se podría sentir en la calle, en un espacio recreativo o en cualquier lugar donde fácilmente sentimos que podemos poner en su lugar al otro. En el trabajo está el cuidado, el temor a la autoridad cuando viene de una autoridad, y cuando es de un compañero igual, porque la mujer que va a relatar que está sufriendo esto es y teme ser tildada de la problemática, no te sabes manejar. Y además es un tema que también tiene mucha influencia en el ambiente, la vida particular, porque muchas veces cuando vienen a consultarnos, a veces vienen con la propia pareja y no le han contado esta situación de acoso sexual, porque como dije primero, en el caso de las mujeres, el hecho de tener una independencia económica permite también poder realizarse, poder salir de algunas situaciones o vínculos conflictivos. Entonces es muy grave el tema del acoso sexual, porque es el último ámbito donde uno ve que le puede pasar esto, ¿no? Llegar al trabajo. Tal vez eso que decías, ¿no? En la calle uno puede verlo, pero no va a pensar nunca que vas a ser víctima del acoso sexual en un lugar de trabajo, y muchas veces en un lugar deseado, de querer llegar, de pertenecer a ese lugar de trabajo, y ahí es donde se produce el acoso. Y también el miedo a denunciar esta situación dentro del ámbito, no solamente por ser catalogada, después porque algo habrán hecho o lo habrás provocado, sino más allá de eso porque se tiene mucho miedo de no haber lugares o ingresar a otros lugares después de esta situación, ¿no? Sí, porque cuando el acoso sexual tiene, o en algún momento tomó la forma de una propuesta directa o indirecta de tener vinculación amorosa, digamos así, o vinculación sexual, el acosador ve que hay un rechazo y ese rechazo es definitivo y no tiene vuelta atrás. El acoso sexual siempre se convierte en un acoso psicológico. Entonces Totalmente. viene la conducta vindictiva, ¿no? El tomar la revancha, bueno, la persona no quiso acceder, entonces ahora se le hará la vida imposible. Sí. Porque estamos hablando de demostración de poder, ¿no? En todas estas situaciones, cómo demuestro el poder. Y el maltrato psicológico es esa conducta reiterada, sostenida en el tiempo, que lo que trata de mermar fundamentalmente es la autoestima de la persona que la padece. Se da una irrupción en un momento en donde la persona no entiende la relación en general venía bien, el trabajo venía bien, y de repente empieza a ser excluida o sacada de lugares de trabajo. Es sumamente dañino porque tarda mucho tiempo una persona en darse cuenta de que está siendo víctima de maltrato psicológico, de acoso moral. Esto es lo que se conoce normalmente como mobbing, ¿no? Siempre se habla de mobbing, pero nosotros lo llamamos como maltrato psicológico. Ahora les contamos un poco los datos. Sí. Bueno, la oficina tiene un observatorio. Nosotros ahora después les vamos a contar lo que hacemos. Damos asesoramiento a personas que se sientan víctimas de violencia laboral, y a partir de eso se creó el observatorio. Tenemos una ficha de atención con datos que queremos compartirlos con ustedes. Después les vamos a explicar bien qué es lo que hacemos en la oficina.
Bueno, estos datos que presentan son atenciones que hemos tenido durante el año 2018. Esas son bastante actuales. Son bastante, sí. Quiero mostrarles que esto es un dato. Nosotros hacemos una mirada de género, de la perspectiva de género, y fíjense en qué increíble, ¿no? El 71% de las consultas es de mujeres y el 29% es de varones. Este dato siempre fue así. Sí. En general, somos las mujeres las que mayormente consultamos a un tema de violencia. También creo que esto fue muy importante, el impacto que causó la ley contra la violencia de las mujeres en todos los ámbitos de trabajo, que permitieron un mayor acercamiento, pero también en el caso de los varones, porque también hay conductas aprendidas en que los varones tienden a naturalizar el maltrato y a poder sostenerlo en el lugar de trabajo. Creo que también los varones se merecen en esto una consideración, porque muchas veces son cabezas de familia. Entonces, al sostener el trabajo y sostener esa familia, les cuesta muchísimo denunciar, porque hay una mirada en que el varón no debe denunciar esas cosas y debe tolerarlas. Y en el caso de las mujeres también, me parece un dato muy interesante, es saber que durante todos estos años que venimos trabajando en el tema, si bien hubo proporciones de un 60 o un 40, en el campo de las mujeres lo que vimos es que las mujeres cabeza de familia, las mujeres que se quedan solas o que llegan a determinada edad, o las jóvenes, o en la edad de jubilarse, más grandes, o las muy jóvenes, tienden a tratar de no denunciar las situaciones de acoso por la necesidad de tener un trabajo y poder solventar a su familia. Por eso también son víctimas más factibles de que esto les suceda. ¿Vamos bien? Muy bien. Y esto es un dato que para nosotros es muy importante, que cuando le preguntamos a los trabajadores y trabajadoras que nos vienen a ver cuánto hace que están trabajando, piensen que ahí tenemos la proporción de 2 años, entre los 2 años y los 8 años es cuando ellos manifiestan mayor cantidad de acoso o de violencia laboral. Por eso siempre digo que hay un tiempo en darse cuenta. Los que tienen menos de 2 años en el trabajo, el 21%. Este dato ha crecido mucho. Nosotros teníamos un dato mucho menor, porque los jóvenes lo que tendrían a hacer es a irse de ese trabajo y buscar otro trabajo inmediatamente. Ante la falta de trabajo o la necesidad de haber poco trabajo, los jóvenes tratan de permanecer, y también me parece un factor muy importante de que esto que estemos hablando hoy. Ya los jóvenes vienen con un conocimiento y al conocer las normativas y los derechos que les corresponden, empiezan a denunciar más tempranamente las situaciones de violencia laboral. Si bien se da en toda la vida laboral, empieza, fíjense que entre los 9 y los 15 años tiende a bajar, y en la última etapa también tiende a bajar a un 12%, pero estos en general son las personas que están cerca de la edad jubilatoria, que tratan de decir, bueno, de acomodar en la situación para poder acceder a su jubilación. Así es. Sí, la teoría nuestra en conjunto acerca de esto es que cuando son nuevos, bueno, o se van del trabajo o esperan a ver qué pasa. Cuando ya pasaron muchos años, están asentados, han naturalizado y se han adaptado a ese ambiente, aunque a veces haya sido tóxico, mucho más, como dijo Patricia, si están por jubilarse, en cuyo caso aguantan hasta alcanzar los requisitos para hacerlo, y en cambio entre los 2 y 8 años es muy indicativo esto, y se ha mantenido, creo que siempre. Cuando están consolidándose, ya están identificados con el trabajo, no están dispuestos a irse ni a renunciar y quieren ganar su espacio y no ser ni sometidos ni excluidos, es donde tratan de pelearlo mediante la denuncia y a mí me parece también importante comentarles que en todos los casos de los trabajadores y trabajadoras que nos consultan hay un gran sentido de pertenencia a su lugar de trabajo. Es decir, esto que yo les comentaba al principio, de la pérdida y el efecto que cause, que ya vamos a ver qué pasa con la salud, tiene mucha implicancia porque uno se siente parte de ese lugar de trabajo, porque uno crea los vínculos, tal vez hasta más importantes por el transcurso de horario que pasa en el trabajo. Uno pasa más en el trabajo que con la familia, y los compañeros de trabajo también comienzan a ser parte del sostén
de vida a estas personas. Por eso es muy importante el impacto que causa y la necesidad de permanecer en algunos lugares de trabajo, más allá de la injusticia, ¿no?, con los que se viven. Y cuando nos vienen a ver, en realidad, si bien estas tres formas de violencia que yo les comenté suelen cruzarse, y Sonia, lo que más manifiestan es el acoso psicológico, en un 88%, el sexual en un 7% y el físico en un 5%. A pesar de que el sexual parece poco, fíjense que es muy alto por el sentido de la muestra. Y además, esto ha crecido. Nosotros al principio teníamos un 2%, me acuerdo cuando empezamos a hacer las denuncias, y ahora va en ascenso. ¿Algo? Así es. Vos parame porque... No, Bueno, esto es el sentido de la relación que existen entre las violencias. Vamos a dar algunos nada más. Psicológica y sexual el 5%, psicológicas y físicas un 4%, y las otras tres combinadas un 0,50%. Hay personas que lamentablemente sufren los tres tipos de violencia en algún momento. Y en cuanto a las mujeres, fíjense que las mujeres denunciamos en un 10% más violencia sexual, los varones un 0,5%. Y 85% psicológica, y los varones el 94%, casi el 100%. Y de violencia física, hay un dato que nos sorprendió durante estos tiempos, que tanto varones y mujeres han tenido altos niveles de violencia física. Fíjate, están emparentados en este momento. Sí, antes era diferente, era más los hombres denunciaban violencia física. Esto vamos a pasarlo. Cuando los trabajadores vienen a vernos, le preguntamos cuándo ellos empiezan a sentir que empiezan a sufrir el tema de violencia laboral. Y estos son los motivos que mayormente nos dicen que desencadenan. En general dicen un accidente laboral, el embarazo, la enfermedad. Muchas veces tiene que ver con la estrategia de cómo está organizada ese trabajo, los reclamos laborales y los motivos personales. Esto tiende a hacer que los trabajadores tienden a volver más temprano al lugar de trabajo y no cumplir con sus licencias médicas muchas veces por el miedo a perder el trabajo. Por eso a veces se dan como desencadenantes el hecho de la enfermedad y el accidente laboral que se suele producir. Y acá hay un dato que para mí siempre fue alarmante en el transcurso de todos estos años, que volvemos al tema de las mujeres, que tiene que ver con el embarazo. Cuando la mujer empieza a manifestar, tal vez ni siquiera formalizó su situación de comunicar que estaba embarazada, ahí empieza a verse que es necesario sacar a esa mujer de su lugar de trabajo porque seguramente va a faltar o no va a cumplir. Entonces es mejor no tener a una mujer embarazada en el lugar de trabajo. Y ahí empiezan con el tema de muchas veces del acoso psicológico para que se retire del lugar de trabajo. Los reclamos laborales de por sí no son una situación específica de violencia laboral, son derechos que los trabajadores y las trabajadoras tienen a hacer, pero cuando alguno de ellos suele manifestar mayormente algún reclamo laboral, por ejemplo, nos dicen, la verdad es que yo fui a pedir mis días, mi licencia por estudios. Entonces, como ya empiezan a faltar, ahí comienza alguna situación de acoso psicológico para sacarlo del lugar de trabajo. Sony. No, sí que esto de los reclamos es muy típico también. Alguno del grupo de trabajo va a reclamar las horas extras que no se les reconocen, que no se les pagan, los ascensos y demás. Cuando esta persona se pone incisiva, lidera este reclamo o lo hace exclusivamente, ya sea como sobre francos, sobre cualquier situación laboral, hasta sobre condiciones de seguridad e higiene. Me acuerdo de haber escuchado un caso, esa persona es tildada en general como la persona conflictiva, la persona que está removiendo el avispero, la que está provocando un revuelo y entonces suele desencadenar una campaña de persecución, de hostigamiento para excluirla y mantener el rebaño en condiciones armoniosas, exactamente. Pero eso pasa en todas. Siempre hay una en todas. Sí,
Sí, es cierto eso. Y un tema muy importante también es la estrategia organizacional, que me parece que esto es un punto que en algún momento todos tenemos que empezar a trabajar, es cómo queremos trabajar, de qué manera queremos trabajar y cómo distribuir muchas veces las actividades de los trabajadores y las trabajadoras, las tareas que nos correspondan. Y además hay algunas organizaciones que al ser muy verticalistas y no hay posibilidad de diálogo y de comunicación, tienden en estas organizaciones a hacerse la violencia mucho más manifiesta. Por eso siempre proponemos en todos los lugares que se busquen espacios de comunicación y democráticos de participación, que si bien a veces asusta eso, ¿no? Vamos a dar participación y charlas, tienden a que la violencia tienda a disminuir. Cuanto mayor, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué es la violencia laboral? Y en realidad hay un montón de situaciones que venimos comunicando, pero fundamentalmente es cuando se corta la comunicación. Cuando el canal se rompe la comunicación, ahí seguramente si no se atiende va a haber un tema de violencia laboral. ¿Vamos bien? ¿Con el tiempo todo? Sí, quiero agregar algo con respecto a lo que estás diciendo de la estrategia organizacional. Cuidado con los cambios. Cuando una organización, establecimiento, organismo, lo que sea, tiene que, no, o si no, yo digo los cambios, claro, generales. Sí. Quiere cambiar la estrategia de trabajo, la organización de trabajo, los tiempos de trabajo, las modalidades, las vinculaciones, las áreas. Yo creo que sería muy interesante también como propuesta para el sector empleador tener en cuenta de qué manera se implementan los cambios, porque, a ver, todos tenemos una inercia, ¿no? Y cuesta, y a veces estos cambios a veces pueden constituir violencia laboral en sí, porque se le quitan tareas a algunas personas, se le quita rango, se le quitan personas a cargo, entonces me parece que ahí hay que tener un cuidado de no incurrir en abuso de poder cuando se ejercen estas facultades directivas y de organización, y ver la manera sí, de democratizarlo, de hacer compartir a la gente en virtud de quizás nuevos objetivos, cómo se puede reorganizar todo sin que nadie se sienta excluido ni perjudicado. El tema de los motivos personales es muchos trabajadores y trabajadoras manifiestan que son por cuestiones propias, que no pueden definir concretamente cuál es el motivo que los provoca, no es conmigo, por mi forma de ser o por cómo me relaciono. Sí, para hacer esto más o menos, reproduzco algunos relatos que escuchamos. Un jefe que le dice a una empleada, ay, la verdad no soporto tu cara, no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver, andate, que te dé trabajo otro, bueno. Una falta de empatía personal que debiera trabajarse, claro. Y se traduce en este maltrato que no tiene otro detonante más que ese, ¿no? A veces es más complicado porque son malas relaciones entre compañeros o bandos que se forman dentro de un espacio. Pero mi pregunta es, por ejemplo, yo puedo decir que es violencia laboral. ¿Y cómo comprueban que es violencia laboral? Ahora vamos porque tal vez yo digo, no sé, el vínculo con mis compañeros por ahí es violencia laboral, o con mi jefe, la típica con el jefe. Acordate, Mariana, esto que dije, cuando hay violencia laboral hay una estrategia para sacarte del lugar de trabajo o que te vayas solita. En realidad, el tema fundamental, los conflictos son normales en las relaciones humanas, ¿no? Una cosa es tener un conflicto en donde se puedan mediar para solucionar. Yo creo que también hay un deber siempre de la autoridad de mediar por el buen ambiente de trabajo, el clima de trabajo, pero no hay pero hay un conflicto, pero no se hace para que te saquen o te echen, sino un conflicto en sí. Y es una serie de actos en los que se produce el tema de la violencia. No un acto aislado. Justamente traigo relato de que nuestro país ratificó el convenio de OIT 190, la oficina fue parte de la redacción en el año 2015, hemos redactado las primeras normas y la discusión era esta, ¿no? Esto que vos me planteás, hasta dónde cuándo es violencia y cuándo no, y se empieza y se dijo que es un conjunto de acciones o de conductas que predestinan. En el caso del acoso sexual ya no, porque realmente una sola situación forma un tema de violencia laboral. Y en violencia física también. Y si me permitís, otra forma de medir esta vara que diferencia los conflictos de la violencia o la conducta violenta, sobre todo entre pares.
porque cuando es de un superior a un inferior es más fácil detectar el abuso de poder, ¿sí? Entre pares es difícil. A ver, todos, como dijo Patricia, tenemos conflictos porque en el día a día del trabajo tenemos nociones dispares de cómo se debe encaminar un trabajo, cómo se debe cumplir un objetivo. A veces nosotros venimos con una carga desde nuestras vidas privadas que hace que contestemos mal, que tengamos resistencia a adaptarnos a una orden, lo que sea. Todos tenemos conflictos. Ahora, esa discusión que se puede provocar, ese exabrupto aislado, no constituye en sí todavía violencia laboral, salvo que sea algo demasiado agraviante o que sea violencia física. O sea, a no ser que ya se haya planeado cómo voy a hacer. Bueno, pero por todos eso, los días para molestarte que te quieras ir. Exacto. Sí, 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 sí. Y bueno, la vara también es el tema del poder. El poder. Sí. Mientras vos tengas un conflicto con un compañero de trabajo, que sientas que vos te podés parar de igual a igual, podés ejercer defensa propia, sin sentirte humillado, ni fuera de lugar, ni desplazado, todavía estás en un nivel de conflicto. En algún momento la estrategia del otro, que es como incisiva, es persistente, tiene cierta continuidad en el tiempo, cuando empiece a hacer mella en el otro, y el otro se empiece a ir sintiendo en una situación extremadamente vulnerable, de indefensión, que ya no puede con eso, que se va sintiendo excluido. Esto suele estar acompañado por alguna especie de consentimiento o acompañamiento expreso tácito de toda la comunidad de trabajo. Claro, Y eso claro. es lo terrible, lo que decía Totalmente. Patricia, la falta de reconocimiento y de apoyo de los compañeros. Ahí esta balanza empieza a hacer desequilibrio, y ahí es donde se empieza a consolidar de a poco. Esto es casi imperceptible a veces en el caso del acoso psicológico, sobre todo en Sí, las por formas eso, más digo, sutiles. es como que debe ser, digo, el físico tal vez es fácil decir, bueno, hasta dónde, Sí. pero digo, el psicológico como que... Por eso, fíjate que cuando dábamos los datos, la gente lleva de 2 a 8 años a darse cuenta, porque naturaliza algo que, bueno, es normal. Esa persona es así, me tratas así, o yo Tiene soy... mal carácter, ya me Claro. dijeron que tiene mal O carácter. te dicen en la hay que oficina, man- ya saben que es así, eso siempre fue así, Sí, me lo dijo alguien te que la, hace 12 años. te la tenés que me la bancar, naturaliza. porque en realidad, entonces, eso se empieza a naturalizar hasta que hace estragos en la salud. Hace estragos muy grandes, que ahora vamos a ver qué es lo que nos pasa, cómo porque se no es hace, una sí, situación cualquiera. Y no, porque los problemas en el trabajo también estar mal laboralmente con la cantidad de horas que hoy por hoy es un trabajo, es como que te desequilibra todo el resto. Y aparte de lo significativo que es el trabajo para cada uno de nosotros, ¿Cómo ¿no? te dignifica? Cómo por eso, cuando una persona está sin trabajo, ¿no? Cómo se la ve, cómo la vemos, cómo tratamos, por más que uno empiece a entender, hay una cuestión de empatía que sí, pero cómo después empieza a perder el sentido de la igualdad con el otro. Eso me parece que es muy difícil. Bueno, y acá están algunas de las cuestiones de los trabajadores que nos dicen. Fíjense que por eso decíamos que eran los más amplios, los motivos personales, el reclamo laboral, la discriminación. Acá tienen un paneo de los cambios de jefes, todas estas situaciones que desencadenan muchas veces situaciones de violencia laboral. Esto es lo que le hemos dado, es que la violencia laboral se puede dar de los jefes a los empleados, de los empleados al jefe y de los pares entre sí. Cuando nos vienen a ver le decimos quién te acosa, tu jefe, quién te acosa, tus compañeros. Fíjense en que los superiores, los mandos, en general cuando hablo de superiores hablo mucho de mandos intermedios, porque los trabajadores tienen muy buena vinculación con la organización de trabajo, si no son estos mandos medios que son los que dan muchas veces las directivas. Fíjense, en el 84% son el superior, los pares el 15%, y inferior el 1%. En inferiores ha variado, pero siempre ha estado entre el 1 y el 3, no más. Claro, acá Sí, se ve bien el tema del poder, totalmente. porque en los puestos más altos... Sí, pero se han dado situaciones que a veces a mí me ha costado entender cuando era el inferior al superior, y me acuerdo de un caso que siempre lo comento porque me parece muy simple de entender. En una empresa fallece el dueño de la empresa. Había en ese momento un gerente que lo acompañó durante toda la vida a esta persona. El hijo va a tener la posición de su papá y es totalmente desconocido por el resto de la empresa porque el gerente seguía funcionando como cabeza. Entonces
el trabajo que se tuvo que hacer con él es cómo reconocer el liderazgo de él también en ese lugar de trabajo. O sea que se suele dar, pero en menos situación. En la comunidad docente también hemos recibido sí. una nueva directora que fue compañera y que es como boicoteada. En general se da como a veces colectivamente, de los inferiores a un superior al que no le reconoce la autoridad. Claro. Y a ver, no, perdón, me fui acá. Y esto a mí me encanta porque lo que le preguntamos, siempre trabajamos mucho en la cuestión de género, nos parece súper importante. Sabemos que las mujeres todavía tenemos el techo de cristal, en donde hay puestos que no podemos acceder. Y si bien cuando nos vienen a ver, este es un dato que es de nuestra oficina, de los trabajadores y trabajadoras que nos consultan, le preguntamos qué tenés, jefe o jefa. Y de ese dato sale que la cosa, fíjense en que el 40% jefas mujeres, 60% varones. Y ahora viene la otra. Cuando le decimos lo que vemos, cómo juega acá los patrones culturales del ejercicio de las funciones, ¿no? Muchas mujeres llegan a los puestos de decisión con posturas patriarcales, machistas. Y fíjense, cuando le preguntamos cuál es la relación entre el acosador y el acosado, cuando el varón es jefe, acosa al varón, a la mujer en un 58% y al varón en un 42%. Si bien acosa a los dos bastante, a la mujer ya un poco más. Pero fíjense qué nos pasa a nosotros cuando tienen una jefa mujer, las propias mujeres. El 79% acosan con más fuerza a las propias compañeras mujeres y al varón un 21%. O sea, doble posibilidad de acoso tenemos las mujeres, aún tenga jefa varón o jefa mujer. Y uno lo asigna siempre el acosador al hombre, ¿vieron? Bueno, pero esto tiene... lo que pasa es que también hay muchísimos más varones en puestos de poder que nosotras. Pero lo que nosotros vemos es que pasa con esto del ejercicio, donde también la mujer es desconocida también muchas veces por las propias mujeres como jefa. Hay como una cuestión mucho más competitiva y ejerce la mujer también mucho más fuerza y acoso con la propia mujer. Yo creo que si bien hemos evolucionado, las mujeres han entrado al mundo del trabajo desde siempre, pero fundamentalmente a través de las crisis, que es cuando mayormente entran las mujeres a lugares de puestos de trabajo menores. Entonces, cuando se llega, las otras que llegan a puestos de trabajo entran tal vez por otra posibilidad de acceso a un mayor puesto de trabajo, llega a acostumbrar que el ejercicio se hace con prácticas machistas. Yo siempre me recuerdo, siempre tuve un tono de voz muy bajo, porque es mi forma de dialogar, que siempre se me ha criticado mucho durante muchos años cuál era mi relación en cuanto a los mandos y cómo tenía que ejercer el poder. Tenés que ser más fuerte, tenés que poner autoridad. O sea, el tema de la democracia, de ejercer democráticamente las funciones, a los varones le ha costado mucho y a las mujeres cuando llegamos nos dicen esa forma no es la que sirve. Creo que hay un liderazgo de las mujeres que está cambiando, las mujeres estamos haciendo pie en un montón de cuestiones y creo que esto va a terminar de revertirse. Pero también es una discusión muy fuerte que nos tenemos que dar las mujeres en cómo queremos ejercer el poder, qué queremos en el poder y cómo realizarlo. Que sería muy lindo que en algún momento hagamos un taller. Eso me gustaría. No repetir el paradigma, digamos, del hombre en el puesto patriarcal, sino crear una forma de liderazgo. Una nueva más forma típica de liderazgo. Y que nos pasa a todas las mujeres en el mundo, ¿no? Argentinas y de otros países donde la discusión es esta nueva forma. Poder llegar a liderar con las propias formas femeninas. Y como somos, y me parece que esto también tiene que ser un reconocimiento a las mujeres, a todas las luchas que venimos teniendo hace muchos años, y poder identificarnos y valorarnos realmente como somos con la preparación. Fíjate que las mujeres somos, a nivel de estudios, tenemos mayor participación que los hombres en las carreras, y sin embargo menos ascensos. Así que y bueno, ahora le vamos algunas huelgas se puso más de moda, ¿no? Algunas empresas, bueno, por ejemplo acá en la Secretaría de Modernización
ya se empezó a hablar de un programa de mujeres líderes y Hermoso. hoy como que el tema ya está un poco, creo, como que se abrió un poquito la cabeza para romper con ese paradigma. Yo creo que las jóvenes han venido a hacer Sí. a ocupar el lugar de nosotras de muchos años de lucha y lo han tomado realmente verdaderamente fuerte y lo han demostrado en las calles, en distintos lugares, y eso nos ha abierto la posibilidad a todas las mujeres de poder realizarnos mucho más. Pero no solamente son los que nos dejen en los puestos, sino también que nos dejen realizar y que seamos capaces de realizar el trabajo de acuerdo a nuestras condiciones y no a las que nos imponen culturalmente. Me parece que ese es un desafío. Sí, yo acoto que, a ver, claro, desde el Estado sí, porque el Estado ha tomado la política de género desde hace muchos años, y desde cierto tipo de organizaciones que están como a la vanguardia de todo lo que está pasando en el mundo. Pero en Argentina subsisten muchos modelos de empresas que todavía tienen una estructura netamente machista, muchas organizaciones, muchas instituciones de estas de que les hablaba Patricia, que son muy verticalistas, piensan en las fuerzas de seguridad, piensan en las Pensemos fuerzas armadas. perdón, Sonny, que para los sindicatos la participación de la mujer se tuvo que hacer a través de la ley del cupo. Por fuerza. Yo me acuerdo que nosotros hemos participado en donde se le da un cupo y decíamos, bueno, nosotros queremos la igualdad, nos decían las mujeres sindicalistas, pero se tuvo que reconocer un cupo de participación. O sea que las estructuras de todos los estilos son basadas fundamentalmente en un sistema de patriarcado, ¿no? Que nos ha costado, pero igual las jóvenes... Sí, no, están se van a imponer, haciendo- pero hemos hablado porque también hemos trabajado, sobre todo Patri, con gente de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. ¿Y cómo se abren camino las mujeres? Ah, no, hermosa. Les cuesta, bárbaro, pero hermosa. digo, Son tan fuertes. están lidiando con un contexto adverso en principio, ¿no? Claro. Bueno, Sí, el tema es lidiar con eso. Sí. exacto. Y valorarnos y respetarnos y querernos y la sororidad sobre todas las cosas. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Apoyarnos entre nosotras, Claro. que a veces falta mucho eso, Sí. ¿no? Que no somos rivales, sino que somos sororas, compañeras, hermanas, ¿no? Eso me parece que es hermoso y cuando las mujeres descubrimos eso no nos para nadie, porque hacemos cosas impresionantes, ¿no? Somos madres y eso nos ha permitido tener 80 funciones a la vez. Imagínense en el trabajo, la casa, creo que podemos cambiar el mundo mucho más justo, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, vamos a ¿qué le pasa a las trabajadores y trabajadoras? Tienen consecuencias en la salud psicofísica, físicas, psíquicas y sociales. De los que nos vienen a ver, nosotros le preguntamos si están en tratamiento o no. El 40% de los trabajadores están en tratamiento, el 60% no. Al principio, en el año 2006, lo que veíamos es que los trabajadores no venían en tratamiento médico. O sea que esto ha sido un avance, pero venían automedicados. Esto de, me tomo una pastilla para levantarme, para ir a trabajar, me tomo una pastilla para dormir, me tomo una pastilla para poder sostener el lugar de trabajo. Tremendo. ¿Estoy viendo cómo venimos con la hora? Venimos bien, sí. Bárbaro. Sí, muy interesante. Sí. Por eso. Qué bueno. Sí, son muy interesantes. Bueno, nosotros amamos lo que hacemos, Sí, se así nota, que se nota. cuando vienen a consultarnos le preguntamos si están, de ese porcentaje, quienes están en tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico. La mayoría, tratamiento psicológico. Que eso está bueno, porque ya han recurrido a alguien que le pueda dar escucha y voz, ¿no? Esa es la relación entre los tratamientos que me parece... Es como muy puntual esto. Bueno, las mujeres, bien, tendemos a ir más a tratamiento psicológico, los hombres a tratamientos médicos. Mira. Médico psiquiátrico, mira Sí. que el varón Sí. tiene más Sí. una resistencia Sí. a Al psicólogo. acudir al psicólogo. No estoy loco, dice. No estoy loco, yo no estoy loco, estoy mal pero no estoy loco. Bueno, que explicarle que es un espacio para que tenga una escucha, alguien que lo escuche sin juzgarlo, sin que se arte, como a veces puede pasar en el seno familiar, y empezar a hablar y ponerle nombre a las cosas y empezar a solucionarlo, bueno. Pero ¿esa es la primera etapa del proceso? ¿O a lo largo ustedes Cuando ven que hay vienen- solamente una ayuda No, médica? No, para varones, eso es lo que psicológica? vemos cuando vienen a la Cuando consulta. vienen, ajá. Nosotros cuando notamos que la persona necesita por ahí tratamiento psicológico, no lo tienen, la oficina trabaja con
la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, donde hay un programa específicamente de víctimas donde se los deriva o le decimos si tienen una obra social a dónde derivarlos, pero esto es al momento de la consulta. En el momento de la consulta, por ahí alguien te dice, bueno, me pasa esto, pero en mi casa no lo puedo hablar, porque mi mujer ya tiene sus problemas, no la quiero angustiar, tengo un nene enfermo, y aparte, una persona acorralada que necesita un espacio para hablar. Que es importante, es que cuando uno sufre violencia laboral, justamente ayer lo conversábamos, es diferente que cualquier problema de salud en otro ámbito. ¿Por qué? Porque la familia le pide al que es víctima de violencia laboral alguna salida que la persona no puede hacer. Por ejemplo, tenés que ir y hablar y decirle a tu jefe lo que te pasa. Y obviamente no puede hacer eso. Entonces empieza a enfermarse también el entorno familiar y el trabajador no tiene un lugar. Porque cuando va a la casa le dicen esto, ¿por qué no lo hablas yo en tu lugar? ¿No? Hubiera hecho tal cosa. Y en realidad no se puede hacer eso. Entonces es importante que se busque un espacio de contención y de escucha diferente a los vínculos, a los comunes a los que nosotros tenemos, ¿no? Y esto vamos a pasarlo. Pero ustedes han notado que vamos a decir que el eslabón empieza con el cuidado, la protección de la salud y ustedes asesorando. También hay el caso de que esta persona ya se está dando cuenta que tiene que haber un asesoramiento legal. Sí. ¿No? Esa es mi pregunta, porque podría haber una persona que está más consciente de eso y tendría que pensar ya un apoyo adicional que la parte médica no lo puede brindar, claramente. Sí, porque en realidad, perdóname, le contestas vos, que me gusta que le conteste vos este tema. En realidad cuando viene a vernos ya viene también, estábamos con eso, por ahí con algún desorden de salud, pero también con muchos desórdenes legales, ¿no, Sonia? Sí. Sonia es la que La verdad es que es variado eso, y con el tiempo también se han verificado cambios en esto. Hay gente que viene cuando se le está cayendo el pelo y tiene una dermatitis que nadie puede explicar. Hay gente que viene, ha pasado por el médico y algún clínico particularmente inspirado o informado le dijo, mira, consulta porque por lo que me estás contando, ¿no? O lo derivó, o ya está en tratamiento psicológico y el psicólogo también lo va fortaleciendo para que busque ayuda en las instituciones, o la forma de la violencia laboral incluyó algunas cuestiones jurídicas como aplicación de sanciones que no tienen sentido y que forman parte de la cadena del maltrato, o un desapoderamiento de las funciones, o al revés, atiborrar al trabajador de demasiadas tareas, algunas de estas cuestiones que también le están sonando legalmente y está bien que les suenen. Entonces, depende qué es lo que lo dispara a cada trabajador. Lo interesante, me parece a mí, es que con el tiempo y con la difusión que se le da a toda esta temática y con el compromiso del Estado en esto, cada vez son más los que vienen un poquito antes de que se les haya consolidado algún daño físico o psíquico, en muchos casos grave, en alguno que otro irreparable, ¿no? Antes de que tenga que ser medicado. Cuando ya vas sintiendo la incomodidad, la difusión ayuda en esto. Esto también pasó con las cuestiones de género, ¿no? Las mujeres van a la OBD hoy en día ante unos cuantos insultos y maltratos. No hace falta que se llegue al golpe para la denuncia. Bueno, entonces, por eso nosotros celebramos todos los espacios para difundir, porque vemos que da resultado, que realmente la gente antes dice, mira, hay un lugar donde alguien nos puede escuchar, nos puede orientar. Bueno, justamente la función, de traerlos a ustedes también es para poder ser un poco federal, ¿no? Y llegar a todas las provincias y que sepan que existe esto, porque pasa que acá vienen muchas personas a exponer de otros ministerios y la gente no sabe que existe ese espacio. Entonces está bueno trabajar con la información y aparte, sepan. Mariana, me parece que es tan importante el tema de llegar a través de esas formas, ¿no? Nosotros hemos viajado mucho, la oficina de violencia laboral tiene oficinas en todo el país, pero no se conocen, y hemos viajado un montón y hemos tratado de acercarnos, pero siempre falta un poco más conocer que existe, que hay otros lugares, que ante la consulta se puede ir a muchos lugares, no solo fundamentalmente a la oficina, después ya le vamos a dejar los datos donde puedan escribirnos, donde puedan llamarnos, y esto que decía Sonia, que me parece tan importante, de actuar anticipadamente, ¿no? No importa, no tengo que estar bien, no me tiene que pasar todo lo que le contamos para ir, sino frente a algo que me suena,
poder ir, asesorarme y ver. Aparte, yo creo ¿Por qué? perdón, lo que dijo Mariana, de que ustedes están como que tomando la punta del iceberg, ¿no? Van a tomar esa voz y van a derivar incluso a otros organismos que trabajan en conjunto con ustedes, el INADI. Yo pienso que acá ustedes, escuchando a lo largo que ustedes están hablando, de que están como que trayendo la luz literalmente a sesgos invisibles. Ustedes comentaron esto de identidad sexual, de género, de cuestión de edad, inmigrantes, sectores más carenciados, discriminación por discapacidad. Ustedes detectan eso y van a tener que trabajar en conjunto, imagino, por ejemplo, con el INADI, con otros organismos del INADI, con otros organismos públicos y privados. Es que nosotros solos no podemos. Claro. Necesitamos siempre la red. Cuando se pensó la constitución de la oficina, lo primero que dijimos es necesitamos una red. Cada persona que viene a vernos, cada trabajador, es tan complejo y tan doloroso lo que pasa, que no podemos solo de un lado. Hay que atender la salud, hay que atender lo legal, hay que ver a dónde recurrir, hay que esperar los tiempos. No todas las personas pueden llegar y decir voy a denunciar. El mío es terrible. Y fundamentalmente porque estamos desandando un proceso cultural, ¿no? Desandar la violencia es ir cambiando las pautas culturales, es ir tratando de pensar nuevas formas de trabajo, estos nuevos movimientos que se incluyen en el movimiento de las mujeres, qué pasa con la discriminación, qué pasa con aquellas personas que tienen otra identificación sexual. Es el tema de convivir hermanamente en el lugar de trabajo. Y siguiendo un poco, creemos que la violencia trae fundamentalmente malestar entre los trabajadores, porque nadie que vea a alguien sufrir puede sentirse que no le pasa nada, ¿no? Claro. Porque uno si no se termina sintiendo cómplice. Siempre va a haber un malestar, siempre va a haber un menor rendimiento, las capacidades no se van a ver porque es un tema sumamente de conflictos, y siempre hay una mirada, y eso se sabe, ¿no? A veces la organización quiere tapar que esto no sucede, pero el run sale a la calle y se comenta, y terminan pagando grandes costos en tratamientos de la salud, o despidos, u otras cuestiones legales que podrían evitarse con una buena política preventiva. Y en la sociedad lo que creemos es que si no trabajamos en esto con una política fuerte, se va a seguir consolidando la discriminación. Y esto que nos pasa siempre, ¿para qué voy a ir a la justicia? ¿Para qué voy a ir al ministerio? ¿Para qué voy a ir al INADI si nada se hace? El trabajo es un castigo y se ratifica siempre que la ley del más fuerte o estas prácticas abusivas siempre van a ganar en beneficio de los que las practican. Esto es lo que no es violencia laboral, que es un poco lo que vimos antes, los conflictos laborales, ciertas exigencias organizacionales, de cumplimiento de actividades, el estrés que me produce trabajar muchas horas, pero después cuando duermo lo recupero. En el tema de violencia esto no pasa, y el burnout, que es esto del síndrome de la cabeza quemada, ¿no? Tanto pasa. Esto no es violencia laboral. Estelina, ¿querés seguir vos? Dale, sí, estos son, bueno, nosotros decíamos al principio que favorece mucho la consolidación de formas de violencia, básicamente el desconocimiento, el no saber. No lo sabe la víctima, no lo sabemos los compañeros, no lo saben los grupos familiares cuando escuchan al que está sufriendo, no lo saben los líderes o quienes ocupan espacios así como jefes, como superiores. Está muy instalada en la sociedad una serie de mitos sobre la violencia laboral, y no solo sobre la violencia laboral, sino a veces sobre todo tipo de violencia. Muchos de estos mitos con los que en general cerramos o vamos cerrando las charlas, les van a sonar y también en relación a lo que tiene que ver con la violencia de género. Uno es que la víctima lo provocó, ¿no? Sí, el más común en el acoso sexual, y te vas a trabajar con esa pollera, ¿no? Es como la culpa se traslada a la víctima, que tiene derecho a ir vestida como quiera mientras no le falte el respeto a nadie, y el acosador no tiene derecho a ejercer esas prácticas abusivas. No, y aparte no solo el tema de la mujer, la víctima lo provocó, y siempre, ¿vieron cuando decíamos reclamo laboral? Sí, y siempre viene, que siempre viene a pedir siempre lo mismo. Y después, no, tenés demasiado carácter, sos vos que tenés, o sos vos que te falta carácter, porque siempre para culpar a la víctima está fuera de argumento, ¿no? O sos el inadaptado. O sos el inadaptado. Esa es la más clásica. Bueno,
Bueno, este es absolutamente un mito. Nada justifica un ejercicio violento de ningún tipo, ni en el trabajo, ni en ningún ámbito de la vida. Eso no son tremendos. Después, el hostigamiento solo afecta a algunas personas, ¿no? Son solo las personas más débiles, las más vulnerables, las más diferentes. No, esto no es cierto. No es cierto, primero, porque está verificado por quienes lo estudian a nivel mundial, pero aparte de nuestra propia experiencia. Nosotros recibimos denuncias, sí, de gente que tiene preferencias sexuales diferentes, de gente que está en particular situación de vulnerabilidad, madres solas con hijos, únicas cabezas de familia, pero también de gente que antes de sufrir esto estaba muy bien plantada en su vida y en el trabajo, que son profesionales con posgrados y máster y qué sé yo, y de repente aparece alguien con mucha frecuencia, un jefe que lo empieza a hacer trastabillar, que va ejerciendo estas prácticas y va horadando su autoestima, y esa persona sorprendentemente en un momento dice, yo no entiendo lo que me pasa. Esto me pasó a mí hace no tanto tiempo con un alto gerente de un conocidísimo banco que tuvo 20 y pico de años de trayectoria, donde se sintió absolutamente seguro de su posición y del reconocimiento de sus inferiores, sus pares y sus superiores, y llegó un gerente nuevo, cambió las reglas de juego, lo empezó a hostigar justamente para excluirlo y terminó excluido. Así que esto, cualquiera puede ser víctima de violencia laboral, de ahí que siempre hay que invitar a que todos seamos solidarios con aquellos que atraviesan estas situaciones. Si uno ve que un compañero la está pasando mal o algo... No es cierto que no te va a poder tocar. No, te puede tocar. No es verdad. No. A todos nos puede tocar. A mí me hace mal que dice el hostigamiento complace a las víctimas. Yo Dios. la trato así porque a ella no le molesta, le gusta. Porque así me entienden. Y esto es terrible, ¿no? Me parece que... Y el otro que viene es que la víctima puede detener el hostigamiento. Esto que le decía, ¿no? Esta respuesta social que se le pide a la víctima sin mirar el daño que le está haciendo. Y la última, que la mayoría de las víctimas denuncian falsamente, fue un tema de mucha discusión durante muchos estos años con el sector empleador, fundamentalmente el miedo a que si hay una normativa legal o si hay la víctima denuncie falsamente. En realidad esto es un mito total. Es muy difícil para la víctima sostener un procedimiento de denuncia, un proceso. Es muy difícil para la víctima poder enfrentar esto. O sea que en realidad lo que nos ha pasado durante todo este tiempo es que es fácilmente detectable. Porque cuando vienen a vernos hay ya un impacto en la salud, en lo legal y algo que vino sucediendo. Y frente a esto, como responsable de la oficina de violencia laboral, yo digo que prefiero seguir recibiendo personas, seguir viendo si hay uno o no, o cómo es la denuncia, pero que esto no sea un obstáculo para que haya procedimientos y para que haya una mayor atención a las víctimas. Bueno, esto lo vamos a pasar, el círculo del móvil, porque es muy largo. Vamos a ir a lo que hacemos, ¿te parece? Sí, como para ir cerrando con qué hacen y dejar el contacto, que es lo más importante, ¿no? Perfecto. Bueno, nosotros el objetivo fundamental es de carácter preventivo. Primero porque tenemos la convicción de que lo que hay que tratar de hacer es a mediano y a largo plazo ir corrigiendo la forma de relacionarnos en el trabajo y tener climas, ambientes laborales donde se trabaje de acuerdo a los principios de colaboración y solidaridad, como dice la ley de contrato de trabajo, y no de otra manera, para ir eliminando toda forma de abuso de poder. Y en segundo lugar porque todavía, aunque ahora haya mejores perspectivas, no a tan largo plazo no tenemos una ley específica, de manera que la intención siempre es todo tipo de estrategias para prevenir que se consoliden formas de violencia laboral y prevenir que se hagan efectivos estos efectos nocivos que dijimos en las víctimas. Entonces, por un lado, lo que además, hacemos... perdóname, Sony, en el tema de prevención lo que estamos trabajando muy fuertemente, cómo ejercer esta prevención es a través de que se puedan incorporar protocolos de atención o procedimientos concretos antes de que se produzca la situación de violencia en cualquier tipo de organización. En esto la oficina lo que está haciendo es brindando asesoramiento
Nosotros contamos con una red de empresas bastante grandes y una red sindical muy importante, en donde explicamos que es necesario que haya procedimientos y protocolos donde expliquen cuáles son las conductas aceptadas y cuándo no, y ante la detección a dónde debe ir recurrir la víctima para que la oficina sea tal vez el último lugar a donde llegar. Entonces, es a través de la capacitación, de comentar estos temas y también de los protocolos. Sí. ¿Y los protocolos los dice que los puede crear cada empresa en particular o hay uno establecido? Nosotros tenemos un protocolo general que hemos trabajado con el sector empleador, que podemos ofrecerlos a cualquier lugar, pero nos parece que es importante también la adaptación a cada forma de trabajo. Por eso también dentro de la prevención lo que queremos, necesario, es que haya convenios, en los convenios colectivos de trabajo, es que no solo discutamos salarios, sino también que se incorpore una cláusula sobre el tema de violencia laboral. ¿Por qué? Porque todo el mecanismo después puede certero, puede ser que haya situaciones de violencia, pero si hay una situación, ya la propia organización sabe cómo intervenir, qué hacer y fundamentalmente que se trabaje desde los dos lugares, desde la víctima y desde el acosador. Y que sepan fundamentalmente que es necesario trabajar en este tema, porque, por esto que dijimos antes, no solo por los costos, sino porque las organizaciones tienen la obligación de brindar ambientes sin violencia, buen ambiente, respetos en el lugar de trabajo. No es un deseo, es una obligación que tienen las organizaciones empleadoras. Sí, complementando esto, lo que sí actuamos es como organismo de consultas. Las empresas están haciendo como borradores de protocolos, nos los envían para que les hagamos sugerencias, por supuesto, nada más en base a nuestra experiencia, que nos parece bien, que podrían arreglar, que podrían corregir. Bueno, después tenemos el espacio de asesoramiento y tratamiento de denuncias. Sí. Los trabajadores, trabajadoras que creen estar siendo víctimas de alguna forma de violencia, aunque no estén seguros, se comunican primero telefónicamente para coordinar un turno, porque nosotros dedicamos alrededor de 1 hora en cada escucha, en cada atención que brindamos, lo hacemos de manera interdisciplinaria. Ustedes ya saben que en la oficina vemos abogados, psicólogos, sociólogos, gente del área de educación, y bueno, de esta manera se trata de dar una contención primaria. Y es confidencial. Es absolutamente confidencial esa primera entrevista, ¿sí? Ellos vienen sabiendo que nos van a contar todo lo que les sucede. Ustedes imaginen que primero hay que tratar de que la persona pueda hilvanar el relato, lo pueda racionalizar, lo pueda poner en palabras. A veces hay estallidos, la gente no siempre está en condiciones de hacer un relato muy racional, y después le vamos dando esta especie de contención primaria en cuanto a la orientación legal, el soporte psicológico, las sugerencias de derivaciones, como decías vos, quizás a otros organismos públicos que pueden tener acciones complementarias a la nuestra, claro. Y también, bueno, les definimos si realmente es violencia laboral o no, que en la mayoría de los casos sí lo es. Si no lo es, también hacemos derivaciones a donde tenga que ir para encaminar ese reclamo o esa cuestión laboral, y después le explicamos que si quiere puede formalizar una denuncia. La denuncia formal es escrita. Ahí está, dar un expediente para esa persona. Es otra etapa ya, la formalización del proceso. Es una formalización, tiene que ser escrita por el trabajador. Nosotros tratamos de, si quiere tener el acompañamiento del sindicato de un abogado, lo puede tener, pero no es necesario. No es necesaria, y que la redacción sea propia de quien está atravesando esto, porque ahí se nota más allá de las virtudes literarias o no que pueda tener la denuncia, la veracidad que tiene eso, ¿no? Que tiene que ver con nuestra escucha bastante entrenada después de todos estos años, pero también por esta situación de que no es un escrito que tenga que tener ninguna formalidad, le damos una guía para que sepan cómo organizarse y qué cuestiones no pueden faltar. Tiene que relatar los hechos con el mayor detalle, contar el impacto que tuvo en su salud esto, y peticionar claramente a qué fines presenta esa denuncia. Y en realidad tiene dos funciones, porque muchas veces desandar el miedo es lo más difícil,
Entonces muchas veces el trabajador me dice, yo quiero, la denuncia tiene dos efectos. Al solo hacerlo conocer a la oficina, en este caso nunca nos comunicamos con el empleador, a menos que el trabajador lo requiera con posterioridad, son 3 años, que simplemente hacen el relato de los hechos a conocimiento de nuestra oficina. Es como una especie de ir dejando por sentado en algún lugar este hecho que pasó. Y la segunda posibilidad que tiene la denuncia es que pida a la oficina intervención. ¿De qué manera intervenimos nosotros? Es comunicarnos con el empleador, nunca con el acosador, y decirles, explicarles la situación que está viviendo y buscar una solución en conjunto. Lo que quiere la oficina como objetivo preponderante es la continuidad del trabajo y no judicializar, tratar de no judicializar cuestiones que se tienden a judicializar y que en realidad lo que termina en un detrimento tanto para el empleador como para el trabajador, porque el trabajador después como vuelve al lugar de trabajo con una situación judicial y el costo que también corresponde a la organización. Entonces lo que tratamos es evitar la judicialización, dar un marco en el que nosotros llamamos, que es un acercamiento de partes. Los que son abogados no hablamos de mediación porque no hay obligación, sino de acercar a las partes con algunas pautas en común que en general nacen de lo que el trabajador nos pide, pero también de lo que hablamos con el empleador, porque en muchos casos el empleador no sabe o desconoce esta situación. Recuerden esa firmina que pusimos, que en general la violencia se da entre los mandos intermedios. Entonces, tratar de hacer algún movimiento dentro de la organización para desestructurar esto. Si bien en la mayoría de los casos se logra que esto se solucione, creemos que también es necesario que haya una ley de violencia laboral, que si bien hay leyes provinciales, es importante que haya una nacional, porque muchas veces la solución es correr al trabajador de ese lugar de trabajo, cosa que muchas veces es vivida como una injusticia, porque si bien yo me siento más seguro, me siento mejor, porque no voy a estar al lado de la persona que me está acosando, siento una situación de grave injusticia al correrme. Por eso es importante que haya una ley con sanciones, con un procedimiento correcto, como para poder desarmar esto. Así es. Y en cuanto a la articulación institucional, lo que hacemos es trabajar con otras áreas hacia el interior del Ministerio de Trabajo y hacia el exterior del Ministerio de Trabajo, con eso que hablábamos antes, que esa problemática sola no se arregla, necesitamos, durante estos años, hemos trabajado mucho, pero estos años como desafío es tratar de lograr un nivel mayor de fiscalización, que los inspectores de trabajo puedan acompañarnos en estas problemáticas, porque salir de silencio no es tan simple. Y después, como en el área de investigación, hemos creado el Observatorio de Violencia Laboral. Para nosotros es algo muy importante porque es el único observatorio a nivel nacional que recaba datos de la oficina, pero es a nivel CABA y la ciudad autónoma y el primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, o sea que abarca aún muy poco. Estamos trabajando fuertemente para que este observatorio pueda ser replicado en el interior del país a través de, nosotros estamos compartiendo con muchas provincias las charlas, algunas fichas de investigación para tener datos únicos, porque creemos que a través, la única política pública seria que se puede realizar es con lo que le pasa realmente a la gente y los datos que nosotros tenemos. Hay mucha teoría que se lee, que es muy interesante, pero que tal vez no demuestra lo que pasa en nuestro país. Los primeros libros que he leído, me acuerdo que decían que el mayor factor de violencia se producía en el sector salud y educación. Acá en nuestro país hay mucho en el sector salud y educación, pero también hay en otros lugares donde se manifiesta con mayor fuerza. Entonces, y en cada región hay distintas problemáticas y hay distintos hechos culturales. Por eso es importante elaborar una política pública nacional, pero concretamente provincial, con las necesidades que cada provincia tiene. Está buenísimo, ¿no? A partir de la necesidad para generar. Totalmente. Sí, esto es A bárbaro. partir del dato concreto, más allá de lo que se pueda teorizar. Bueno, y por último, decir que
que bueno, estamos muy contentos de que nos hayan invitado. No, Realmente nos hace feliz estar y nos hace feliz compartir. Así que si tienen preguntas, hemos hablado un montón. Sí, Pregunten, tenemos un montón de puntos conectados y en la provincia son bastante con el horario. Dice acá, seleccionar capital, ¿nos escucha? Yo les voy a activar el micrófono, a ver si nos escucha. Hola. Acá. Hola. ¿Seleccionar capital nos escucha? Hay un poco de delay, ¿eh? Ahí se escucha. Sí, nos escucho. Ahora sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ah, mira, allá tienen un folleto nuestro, me parece, de atrás. ¿Dónde son? ¿Nos escucha? Nosotros nos escuchamos bien. Sí, A ver. ahora nos escuchamos. Pero yo me quedo me van a Santiago, que está en el auto. ¿De dónde son? Sí, los escuchamos ahí. ¿De dónde son? Sí me voy, ¿cómo está? ¿Perdón? Sí. ¿Seleccionó el capital? Ah, no, porque hay dos hablando. A ver, ¿seleccionó el capital? ¿Nos escuchan? Sí, ahora sí. Ahí los escuchamos. Ah, es Ahí genial, está. qué bueno, ahí está. Hola. Voy a subir el volumen. Sí, una genia. La verdad que es muy buena esto. Qué lindo. Acá guardamos... Está lo de la red, ¿viste? Sí. Estábamos muy atentos escuchándolos y participando de esta, para nosotros, primera videoconferencia. Nosotros somos trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, de TIFA, y bueno, somos haciendo un organismo del Estado, pero obviamente tenemos un montón de cuestiones que hacen a la violencia laboral y nos encontramos en este momento capacitando con muchos compañeros delegados, justamente para que puedan trabajar muchísimo mejor, informados en cada uno de los organismos del Ministerio de Defensa y de Seguridad. Qué grande. Sí, Patricia, vos te conocemos. Hola. Con nuestra querida Patricia. Así que Ahí les veía el cartel que tenemos y la verdad que la experiencia que tuvimos en su momento fue tan grande y de tanto aprendizaje. Ese negro que dice, sí, en tu trabajo hay maltrato, acoso. La verdad que un gusto enorme. Y cuando quieran están... Sí, digo que ya que es la primera videoconferencia que tienen, voy a bajar el volumen, ya que es la primera videoconferencia que tienen, aprovechen que está disponible este recurso desde acá, desde Punto Digital. Si ustedes necesitan un día juntar un grupo de gente, que se acerquen ustedes, nuestras funciones de modernización, poder acercarnos a la videoconferencia. Para ambas partes. Exacto, excelente idea y la verdad es que lo que hicimos es probarlo primero nosotros. Evidentemente funciona muy bien, el curso es bien conciso y es claro para los compañeros que recién empiezan a trabajar en esta temática o que conocen algo lamentablemente por experiencia pero no tienen las medidas. Así que la verdad los aplaudimos a nosotros, a ustedes desde acá porque realmente fue muy bueno, muy intenso y concreto, eso es lo importante. Sí, estuvo muy buena. Muchas Bueno, gracias. gracias por conectarse y conéctense seguido. No, por favor, gracias a ustedes y vamos a seguir acá. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Ay, qué bueno. Qué bueno. Lindo. No hubo muchos aplausos virtuales. Ah, ¿viste? No, Bien, gracias. Te digo, no son muy comunes. Así que vamos a empezar con la moda de los aplausos virtuales. Vamos. Porque es como venir presencial un aplaude, pero los virtuales realmente no No, da, pero- porque hay un delay.
Pero es una caricia al corazón, así que gracias, compañeros. Bueno. No, y aparte está bueno que hoy pudimos llevar un montón de provincias. Buenísimo, me alegro un montón. A ver, ¿alguna otra que quiera hablar? Si quieren pueden activar el micrófono. Yo les permito ahora activarlo, porque yo los tenía todos bloqueados. Para que no haya interferencia. Claro. Así que yo ya ahora les doy el permiso. El que quiera activar para hacer una consulta, no hay ningún problema. Tenemos Rufino, Orán Salta, Neuquén, Mendoza. Hola. Jujuy. No puede ser. Sí, ahí te escuchamos. Hola. Hola. Sí, ahí estoy escuchando a Alicia Juárez. Alicia. Hola, ¿cómo están? Patricia querida, hola. Ay, qué lindo. Hermosos, hola. Hola Patricia, te hablo de Jujuy. Hola. Qué lindo. Patricia querida, Les mando un nos abrazo. acompañaste en capacitaciones en el 2015. Nosotros hemos tenido el placer de contar con tu presencia. Me acuerdo tanto, tan lindo viaje. Hermoso, hermoso, así que bueno, es un gusto verte de nuevo, aunque sea de manera virtual, y continuamos con la labor en la oficina, así que te agradezco por todo lo que nos enseñás y por el apoyo, y bueno, continuamos con tu legado. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes, la verdad que me pone muy feliz porque tengo ganas de vernos, de encontrarnos, de compartirnos, debemos un encuentro entre todas las provincias. Me emociona escucharlos, así que gracias a ustedes por seguirlo. Les mando un abrazote fuerte. Desde Jujuy también te mandamos un abrazo gigante. Gracias. Okay. Yolanda Escobar. Yolanda, ¿nos escuchás? Hola Yolanda. ¿Nos escuchás ahí? No, yo no te escucho. No te escucho. Qué lástima. ¿Hola? ¿Te quiere activar? Vuelvo a decir. Sí, hola. Un hola. Sí, los escucho. Genial, ¿qué te pareció? Ahí te veo que tu cámara anda bien, entonces pude ver ahí conectada. Sí. Me conecté un poco tarde porque tenía otra reunión, pero sí, súper interesante. Yo siempre participo en las reuniones acá del Ministerio, así es que estamos siempre dispuestos a mejorar. También tenemos una política interna, así es que estamos siempre dispuestos a escuchar las nuevas prácticas de tanto, digamos, a nivel gubernamental como a nivel empresarial. Bueno. También les aviso que esta videoconferencia va a estar grabada y subida a nuestra plataforma de YouTube en breve, así que contáctense después con los que son coordinadores conmigo y el resto con el equipo de ustedes para que le puedan hacer llegar ese material grabado, porque está bueno para poder reproducirlo. Sí, claro que sí. ¿Sí? Perfecto. ¿La modalidad a partir de ahora va a ser videoconferencia o vamos a seguir con las reuniones en el Ministerio? No, vamos a seguir con las reuniones también. Vamos por las dos cosas. La verdad que se abrió esta posibilidad que nos alegró muchísimo, porque no tuvimos muchos tiempos de encuentro, así que seguiremos con las dos. Así que en cuanto podamos hacerlas en el Ministerio, las haremos, o en otros espacios, y por acá también. Así que, bárbaro. Genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, un beso. Un beso. Tenemos la Fera. Hola, la Fera. ¿Seba? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, Hola. se leyó el micrófono, me parece. Fui yo. Ahí está. Sí, hola. ¿Qué tal? Marcela es mi nombre, estamos logueados con el usuario de un compañero. Estamos en conjunto de nosotros en la empresa Conecta. Quería, bueno, en primer lugar agradecer porque me parece una iniciativa muy buena tratar de hacer federal todas estas reuniones para que la información se difunda por igual a todas las provincias. Y quería hacerles alguna consulta
en relación a conocer si ustedes tienen indicadores. Uno supone que han subido las denuncias por toda, digamos, esta ola que hay de que las mujeres han salido a denunciar, que son en general las que mayor porcentaje, según lo que ustedes mencionaron, de violencia sufren. Quería saber si tienen identificado algún rubro o algún tipo de industria, ya sea servicio, bueno, algún tipo de rubro en el que haya una mayor cantidad de denuncias para también identificar y generar acciones en función a eso, ¿no? Sí, sí. Mira, justo la pasamos medio por arriba, esa. Sí, en general todo lo que tiene que ver con servicios, comercios y lugares que son estrictamente femeninos. En el caso de salud, en el caso de enfermería también hay un alto porcentaje. Esos son los datos de nuestro lugar, ¿no? Pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con servicios, en comercios y en hotelería también había algunos, así que, y seguridad. En general también donde las mujeres empiezan a ingresar, que antes no ingresaban, son lugares bastante resistidos también. Sí, sí. ¿Tienen ustedes un análisis que relacione la flexibilización laboral o rubros que quizás están un poco más, digamos, flojos en ese sentido? Está como relacionado también en eso, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que cuanto mayor precariedad laboral y mayor vulnerabilidad, son más proclives a sufrir violencia laboral. Lo que nos sucede es que en general los trabajadores que se acercan al Ministerio de Trabajo son trabajadores formales, pero todos aquellos que están fuera de la formalidad, mayor vulnerabilidad y mayor daño, ¿no es cierto? Porque no tienen ninguna normativa, nada que los pueda llegar a contener. Si estamos haciendo estudios y vemos que cuanto a mayor cantidad de desempleo, a mayor falta de trabajo, todo esto tiende a agudizarse con lo peor que le sucede, que es directamente el despido o el no ingreso también. Y también hemos notado que ante la falta de trabajo hay mucho más miedo a denunciar que si hay mayor trabajo. Claro, sí, porque uno tiene miedo a perder el trabajo y decir, sí, bueno, prefiero bancármela antes que... Totalmente. O te la tenés que bancar porque es lo único que te queda. De hecho, violencia laboral, siempre subyace una amenaza. La amenaza de perder el trabajo, que es la peor, que a veces se hace explícita, no sabes la cola que hay al lado tuyo, Sí. ese tipo de detalles, ¿no? Te puedo reemplazar en un segundo, y a veces es indirecta. Bueno, ya sabrás lo que tenés que hacer, si no te gusta, puntos suspensivos, y a veces ni siquiera se dice, pero la amenaza está. Entonces, en momentos en que esta amenaza representa un quedarse afuera y no tener la posibilidad de la reinserción en un nuevo trabajo, desde ya que se favorecen las prácticas y aún la instalación como definitiva de la violencia. Para cerrar, agradecerles y decirles que creemos nosotros que el mayor logro que estamos teniendo en este tipo de protocolos y en conversar sobre estos temas tiene que ver con el hecho de considerar un dato que ustedes dieron también, que nosotros internamente también lo habíamos identificado, que es que el 90-99%, es decir, el porcentaje casi el 100%, y desmitificar que las denuncias son falsas. Creo que ese es el puntapié inicial para entender que se pueden tratar estos temas, porque normalmente, digamos, había temas actitudinales, es la oveja negra, siempre tiene un reclamo, nunca se había, entonces se canalizaban quizás todo este tipo de denuncias a través de indicadores que tenían que ver con actitud y no se tomaban en cuenta que realmente las denuncias tenían algún fondo de real o vulneraban en algún sentido a la persona. Así que creo que una vez que todas las empresas y todas las organizaciones entendamos eso, va a ser mucho más simple, no solamente tratar los casos, sino resolverlos y evitarlos. Totalmente, eso de la denuncia falsa fue un tema que hemos tenido que trabajar durante mucho tiempo y se va a ir instalando, así que, bueno, me alegro que compartamos este dato y, bueno, que cuenten con nosotros y felicitarlos del trabajo que hacen. Para nosotros es muy lindo saber que se está trabajando, así que cuenten con nosotros. A ustedes. Misiones, acá dice saludos a Patricia Ay, y a Sonia, gracias por el trabajo, saludos.
Bueno, hay mucha, tenemos el Guaymallén, no sé si quiere decir algo, el punto digital. Las Heras, Rufino, no me quiero quedar con, porque a veces me pasa que corto y dicen, uy, yo quería hablar, así que cualquiera que quiera hacer alguna consulta, saludar a Patricia, a Sonia, pueden hacerlo, me dejan en el chat, así les activo el micrófono, o lo pueden activar directamente. ¿Puedo dejar el dato de la oficina? Sí, es lo que te iba a pedir, si lo podés decir, si yo lo anoto acá y lo comparto. Tenemos un mail que nos pueden escribir todo el tiempo, que es violencia laboral, bien simple, violencialaboral@trabajo.gov.ar, Gov con B larga. porque hay dos, quedaron los dos viejos. Gov.ar. Tenemos un teléfono que es 011 4310 5525 4310 5525 y después un 0800 666 4100 opción 2, que es la de violencia. Bueno, voy a poner esto acá en grande, lo voy a compartir en la pantalla, así lo dejamos unos minutitos para que la gente pueda, los puntos sepan, los puntos y los particulares, porque también hubo mucha convocatoria por parte de ustedes, de varias provincias. Bueno. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el tiempo de respuesta a la consulta o al reclamo o a la denuncia? Mira, nosotros tenemos como un procedimiento establecido que tenemos, le damos una vez que se presenta la denuncia, al empleador se le dan 10 días y una vez que ingrese al expediente prácticamente a la semana, ¿no? Sí, entre una semana y 2 semanas para notificar y citar al empleador y desde que viene se notifica, se hace toda esta gestión de buenos oficios, tiene 10 días hábiles posteriores para presentar una contestación con una propuesta de solución, de la cual después notificamos al trabajador. Ok, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, espera que voy a bajar un poco acá porque quedó la imagen. Bueno, ahí ya tenemos entonces en la pantalla los datos. Ya estamos sobre la hora, así que bueno, nada, les decía que los invito, esperen que ya lo vuelvo a compartir. Perfecto. Que bueno, que están, yo les estoy súper agradecida porque este tipo de videoconferencias que tendríamos que tener más seguido, porque está bueno, porque se generó una mesa linda de debate, donde cada uno aportó. Bueno, yo particularmente aprendí mucho. Una de las cosas buenas que tiene estar en las videoconferencias que ya sos experta en todo. Claro. Pero bueno, está bueno, les agradezco la verdad, y están invitadas cuando quieran, y lo mismo va por los que están del otro lado, los puntos y demás. Cuando ustedes necesiten, armamos y aprovechan a tenernos como nexo para poder nosotros salir a articular y poder traerles lo que ustedes necesitan. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.